El Tribunal Contencioso Electoral retiró los derechos políticos a la vicepresidenta Verónica Abad por violencia de género contra la canciller Gabriela Sommerfeld. Televistazo resume los principales puntos de discusión del debate presidencial, cuyo formato priorizó el cumplimiento del tiempo sobre la profundidad en los contenidos. En las 2 horas que duró el debate presidencial, los candidatos dedicaron 33 minutos a atacarse y acusarse mutuamente de corrupción. No se normaliza por completo el servicio de agua potable en los cantones Esmeraldas, Atacames y Río Verde. 130 sectores empezaron a recibir el líquido por turnos. Las autoridades trabajan en distintas alternativas para ampliar la cobertura con nuevas bombas y plantas móviles de tratamiento. 5 días después del colapso del puente Gonzalo y Casa Cornejo en Daule, aún no aparece el cuerpo de la 5ª persona que cayó al agua y 18 buzos continúan en la búsqueda. El Consejo de la Judicatura se queda con 3 de 5 vocales. A la vacante existente se suma la renuncia de Mer Benavides. El BIES lanzó un nuevo crédito hipotecario para viviendas nuevas de hasta $50,000 con una tasa de interés al 4.99%. El grupo terrorista Hamas reveló un video donde 2 rehenes piden al gobierno de Israel que llegue a un nuevo acuerdo para que cesen los combates y puedan ser liberados en la franja de Gaza. Televistazo presenta el testimonio de Lenin Almachi, uno de los sobrevivientes de la avalancha en el Cotopaxi, quien pese a sus heridas salvó a 7 de sus compañeros. La selección ecuatoriana de fútbol mantiene la base de jugadores titulares para el encuentro de eliminatorias ante Chile mañana. Amigos, muy buenas noches, bienvenidos a una nueva semana de noticias en Televistazo Estelar, este lunes 24 de marzo. En una sentencia sin precedente, el Pleno de Jueces Electorales ratificó la suspensión temporal de los derechos de participación de la vicepresidenta Verónica Abad por violencia política de género. La denuncia fue presentada por la canciller Gabriela Sommerfeld. Fabiola Santana tiene los detalles de la sanción contra Abad. El Pleno del Tribunal Contencioso Electoral suspendió por 2 años los derechos de participación de la vicepresidenta Verónica Abad. Además, ordenó que pague una multa de $14,100 y pida disculpas públicas por violencia política de género contra la canciller Gabriela Sommerfeld. La sanción se sustentó en las críticas que Abad hizo en medios de comunicación tras su envío a Israel. 3 de 5 jueces, Ivonne Coloma, Joaquín Viteri y Ángel Torres, consideraron que sus expresiones menoscabaron la imagen pública de la canciller, la discriminaron como mujer y afectaron el ejercicio de su cargo. Transmitir un mensaje claro de que estos actos proferidos, en este caso desde una alta dignidad, resultan inaceptables e incompatibles con un ordenamiento jurídico que protege a las mujeres. Con esa decisión no estuvieron de acuerdo los jueces Fernando Muñoz y Richard González, pues creen que las declaraciones de Abad no fueron basadas en estereotipos de género, sino críticas a la funcionaria. La ponencia se ha limitado a enumerar ciertos pronunciamientos y publicaciones de la vicepresidenta, pero no justifica en forma concreta cómo estas configuran una infracción electoral muy grave. Asimismo, no distingue entre las declaraciones críticas propias del debate político y aquellas que, de conformidad con estándares internacionales, podrían considerarse expresiones estereotipadas. La vicepresidenta, minutos antes de conocer la sentencia, publicó en sus redes sociales: aclaración, suspender derechos políticos no equivale a destituir. Una sanción del TSE no puede usarse como vía para remover a una vicepresidenta, y hacerlo sería un fraude constitucional, pues cesarla es competencia de la Asamblea. Una vez notificada la sentencia contra Abad, tendrá 3 días para pedir una ampliación o aclaración. Una vez resuelto el recurso, el TSE tendrá 2 días para enviar la resolución al Ministerio del Trabajo para registrar la suspensión de sus derechos de participación. Debate. Más forma que fondo. El formato del debate y la actuación de la moderadora recibieron críticas y observaciones también. Según expertos en comunicación, el esquema no permitió aportar un voto informado y contraposición de ideas. Patricio Díaz con las primeras reacciones.
Vamos a iniciar con el primer eje. El formato del debate y la actuación de la moderadora recibieron cuestionamientos. El esquema de 2 horas con los 5 temas definidos por el comité de debates y preguntas generales no fue el adecuado según el analista político Pedro Donoso. Para él, las preguntas cerradas de sí o no tienen sentido y el formato como tal impidió que haya una contraposición de ideas. Yo no le culparía tanto a los candidatos que están jugando su juego, digamos, natural, puede ser criticable, pero creo que es un juego natural, pero yo sí me concentraría finalmente en la incapacidad del formato de darnos más con lo que el sistema electoral y los elementos de ese sistema nos proveen, ¿no? Que, por ejemplo, son los planes de gobierno. La analista Pamela León coincide en que aunque el debate es necesario, esta vez su aporte no fue el esperado. Existen las herramientas para poder generar un debate un poco más consolidado y aterrizado, pero los instrumentos que están en este momento para poder asegurarlo no necesariamente son empleados de la mejor forma. Los dos analistas también señalan como una de las debilidades la actuación de la moderadora Ruth del Salto. El formato no le da mayores facultades para encaminar la discusión. Según ellos, no debió limitarse a pedir que se cumplan los tiempos de las respuestas. Sería interesante que pudiera interpretar a los candidatos porque no habría un objetivo electivo por parte de ellos. El reglamento aprobado por el CNE, si bien dispone al moderador o moderadora el control de los tiempos, también le da la facultad de velar porque se expongan propuestas y no haya agresiones o referencias personales. Incluso tiene 10 segundos para interrumpirlos si no cumplen. Pero eso no pasó. ¿Qué tenía que ver, digamos, Glass con la seguridad social y la salud, o la señora María Moreno finalmente con el tema de gobernabilidad? Yo sí creo que la moderación, digamos, no pudo controlar este debate. Yo creo que la moderación, como decía Pamela, tiene que tener un rol mucho más protagónico. Los debates son obligatorios desde 2020. Este fue el 5º debate presidencial y el 3º en una segunda vuelta. Hasta ahora, en ninguno el CNE ha logrado encontrar el formato adecuado. Daniel Noboa y Luisa González intercambiaron acusaciones y ofensas durante todo el debate presidencial. Se acusaron mutuamente de nexos y vínculos con mafias del narcotráfico, de corrupción e interés por el control de la justicia y otras funciones del Estado. Paul Romero con un resumen de sus ataques verbales. El debate presidencial de la segunda vuelta estuvo matizado por acusaciones y ofensas entre Daniel Noboa y Luisa González. Utilizaron 33 minutos de las 2 horas de cadena nacional para inculparse. El momento más tenso fue cuando el presidente candidato vinculó a González en los chats del caso Ligados que revelaron las estrategias del correísmo en el Consejo de Participación Ciudadana para controlar las instituciones del Estado. Como lo dice en el chat de los mopeds en el que tú eres Rana René, y atacar con una delegación del Consejo de la Judicatura enviada por Verónica Abad, que aquí mismo en los chats lo dice, o tomarse la super de bancos, o tomarse cualquier otra institución. Está claro que tú estabas ahí en esos chats. No te permito que me faltes el respeto, porque estás acostumbrado a humillar y maltratar a mujeres, desde tu hija, tu exesposa, la vicepresidenta, la exministra, a todas. A mí me respetas y deja de ser majadero. Este tema discutieron en 3 de los 5 ejes temáticos y escaló a lo personal. ¿No te parece corrupción los chats de Verduga y en el que apareces tú como alias la Rana René y en el cual Arauz habla directamente con Verduga para tomarse el Consejo de la Judicatura y también tomarse la super de bancos? Para ti el Estado es un moped, para ti el Estado es una burla, para ti el Estado y la necesidad de los ecuatorianos es seguir mencionando la Rana René. Rana, pero jamás el cartel de los sapos. Hubo denuncias de lado y lado de supuestos nexos con mafias del narcotráfico. Hablemos de ADN, hablemos de María Moreno. Señores, ingresen ahorita a la página de Fiscalía y van a encontrar como la presidenta de ADN tiene un caso por narcotráfico y maneja 9 empresas del grupo Noboa. ¿Mocionaste al prófugo de la justicia Ronnie Aliaga para el CAL, quien es parte de la mafia en la venta de medicinas en los hospitales? Aquí se puede ver en las fotos, con Ronnie Aliaga, después Javier Jordán, gente que es conocido que están metidos en las mafias de salud y en las mafias de los hospitales. Un debate en el que hasta se propuso pruebas antidoping. Vas a reinstalar cualquier tipo de tabla de drogas o tabla de umbrales, como le quieres llamar. No se va a volver a instalar la tabla de drogas. Más bien lo invito a que llamemos que alguien nos haga una prueba antidoping al salir de aquí. González denunció a Noboa de presuntos actos de corrupción en el gobierno, pero él contraatacó. Proyecto Olón, alimentación escolar,
Petronovoa, chalecos de cartón, barcazas, Progen, concesiones mineras, compra de etanol, entrega del Campo Sacha, cocaína a través de Nova Trading. Sus acusaciones, sin pruebas, en lo absoluto, son palabras al aire. Usted que es abogada debería de saberlo. En cambio, yo le voy a decir cosas sí comprobadas. Correa, prófugo. Glass, preso. Y tú, simplemente eres la representante de la corrupción y de lo fallido. Denuncias de contratos del Estado con empresas familiares. Podría por una vez pensar menos en sus negocios familiares, como el desayuno escolar, y pensar más en la necesidad de los padres ecuatorianos. Nada tenemos que ver, ninguno de los Noboa, en el desayuno escolar. Como dije, eso sí, se lo quitamos a las mafias que son algunos de ellos los financistas de la candidata González. El gobierno de Venezuela no estuvo al margen de la discusión. El tema de Maduro, ¿por qué PDB le paga a Heriberto Glass y le paga a Rafael Correa? ¿Son ustedes acaso empleados de Maduro? ¿Son acaso ustedes personas financiadas por el régimen de Maduro? No, Noboa, no, enfócate. Esta es la parte en donde yo te pregunto. Luego te respondo. Y por último se cuestionaron por la falta de originalidad en las frases. Noboa, no mienta otra vez. Parece que ahora estás copiando a expresidentes que salieron por la puerta de atrás. En el debate faltaron ideas y propuestas y sobraron agresiones. Debate. Escasez de propuestas. El tercer tema de este careo fue sobre criminalidad y seguridad. Reforzar el control en puertos, aeropuertos y fronteras fueron parte de las propuestas de ambos aspirantes a la presidencia, así como el fortalecimiento de la fuerza pública y la cooperación internacional. Sin embargo, Merlín Ochoa informa que ninguno explicó cómo va a financiar esas acciones, cuáles son los plazos y su viabilidad. 2 minutos con 30 segundos. Adelante. La primera en hablar sobre la criminalidad y seguridad fue la candidata del correísmo, Luisa González. Sin mencionar las políticas específicas, indicó que combatirá con mano dura y toda la fuerza del Estado al crimen organizado, narcotráfico y delincuencia. Tomar el control de los puertos, aeropuertos, fronteras y combatir el enriquecimiento ilícito y también lo que es el lavado de activos. Sin aclarar los financiamientos y plazos, se refirió además a la inteligencia y tecnología. Habló de la ayuda internacional y fortalecimiento de la fuerza pública. Con equipamiento, pero también vamos a darles mayor preparación, mayor fortalecimiento desde la capacitación, junto con nuestros gobiernos vecinos, asistencia con Estados Unidos, con la Unión Europea, con los que ya nos hemos reunido. Y trabajar en equipar las 1.300 UPCs y VCs que siguen abandonadas y nuestra policía está buscando dónde dormir y cómo comer. La candidata Luisa González cuestionó el incremento de las muertes violentas en el 2025 y la distribución del presupuesto para seguridad. Porque usted los envía a la calle como carnes de cañón, que no tienen dónde dormir, que no tienen vehículos, que no tienen alimentación siquiera, y que usted, en lugar de destinar presupuestos para equiparlos, quiere pagarlo en mercenarios. Para responder, adelante. Por su parte, el candidato presidente Daniel Noboa arrancó con la cooperación internacional y la reforma al Código Orgánico Integral Penal COIP. Trabajar con naciones como los Estados Unidos, Canadá, Francia, España, Italia, y no con el régimen de Maduro. Vamos a hacer las reformas necesarias, porque la Constitución, como decía mismo Luisa, de su gobierno, lo que hizo es que le dio más derechos a los criminales que a las personas que hacen las cosas bien. Mencionó la reinstalación de una base militar como la que operó en Manta y equipamiento de la fuerza pública. Hemos traído centenares de vehículos blindados de Israel y de Turquía. Hemos equipado a nuestras Fuerzas Armadas con tecnología para que puedan patrullar
los bares en territorio ecuatoriano, así mismo como en la frontera. Así la Policía Nacional ya le hemos entregado 300 unidades móviles y le entregaremos 450 unidades móviles más. También se refirió a la tecnología para seguridad, pero no explicó cómo se implementará en el país. Para seguridad en fronteras con drones. Asimismo, que exista el escaneo que se necesita en cada uno de los contenedores y no tan cerca del puerto, sino que las vías puedan ser seguras para los ciudadanos y para los transportistas. Que en las vías exista el escaneo y el patrullaje que verdaderamente se necesita. Aunque ambos candidatos hablaron de la seguridad como una prioridad, ninguno presentó un plan integral de cómo van a revertir la crisis de violencia. Tampoco se habló del financiamiento y plazos. Y otro de los ejes que se discutieron durante este debate fue el de salud y seguridad social. Los candidatos respondieron sobre sus estrategias para dar sostenibilidad al IES, pero en ese tema también hubo polémica, como lo informa Carla Delgado. Salud y seguridad social fue el segundo eje temático en el que confrontaron Daniel Noboa y Luisa González. Un tema que habían dejado de lado durante el primer debate de enero, pero que en este tampoco se logró profundizar en los problemas urgentes del sistema sanitario, como el abastecimiento y equipamiento de los hospitales. El sistema de compras públicas, la dificultad para obtener turnos de forma oportuna, entre otros temas de interés ciudadano. El debate más bien se centró en la seguridad social, poniendo énfasis en la sostenibilidad del IES. El candidato de ADN, Daniel Noboa, fue el primero en ser interrogado por la moderadora, quien le pidió responder si subirá la tasa de aportaciones para los afiliados o la edad de jubilación para garantizar la sostenibilidad de la seguridad social. Noboa dijo que para garantizar los servicios de salud, primero eliminará la corrupción, sistematizando los servicios de salud, con tecnología para reducir los costos. Vamos a usar HealthBird y Google para darle eficiencia a todos los servicios del Estado y también reducir la carga de lo que puede ser el costo en el IES. Nosotros no usaremos el IES como caja chica. Eso lo hizo la revolución fallida. Agregó que la única forma de volver sostenible a la seguridad social es con la generación de empleo. En su interpelación, la candidata Luisa González le increpó por no haber respondido a la pregunta y cuestionó a su gobierno por no hacer cambios sustanciales. Si hay que cambiar el call center, ¿por qué no lo ha hecho? ¿Por qué no lo hizo en este año y medio? Segundo, durante mi periodo de gobierno, que no hubo hospitales, equipamientos, centros de salud, medicinas, que hoy no hay. Y le recordó que el presidente del directorio del IES, Eduardo Peña, mencionó en 2 ocasiones que subirá la edad de jubilación. Noboa dijo que no lo hará y que tampoco subirá el valor de las aportaciones. Y acusó a la candidata del correísmo de haber jugado con las pensiones cuando fue ministra encargada. Tampoco jugaremos, como usted ya lo hizo hace 10 años, con las pensiones. En su corto tiempo como ministra encargada, le redujo de un hachazo las pensiones a las personas. González negó las acusaciones sin dar más detalles sobre el tema y le respondió a la moderadora que generará 2 millones de empleo durante su gobierno como la única fórmula para capitalizar al IES. Pero también vamos a poner gente capaz al frente de las unidades de salud y también del directorio del IES. Durante el debate no se tocó el tema de los pagos a proveedores externos de salud, entre otros puntos álgidos. Y más adelante tendremos los otros 3 ejes temáticos que se abordaron en este debate presidencial entre Daniel Noboa y Luisa González. El BIES tiene un nuevo crédito hipotecario para viviendas de hasta $50,000 con una tasa de interés del 4.99%. Los afiliados podrán acceder desde este martes al programa denominado Vivienda Premier. Ariana Bermeo informa cuáles son los requisitos. Desde este martes, el BIES otorgará créditos con una tasa de interés del 4.99%. Se trata del programa inmobiliario Vivienda Premier para financiar casas o departamentos nuevos con más de una habitación de hasta $50,000. En un comunicado, el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social explicó que podrán aplicar a este tipo de préstamos afiliados en relación de dependencia que tengan 36 aportaciones, las 13 últimas consecutivas. Afiliados voluntarios con 36 aportaciones consecutivas. Jubilados que reciban pensión jubilar. Y personas con discapacidad que sumen 18 aportaciones.
Para acceder al programa Vivienda Premier, los ingresos familiares deben ser de hasta $1,489.90. Quiere decir que si un matrimonio aplica, la suma de sus sueldos no puede superar ese valor. El requisito obligatorio para solicitar este crédito es que se utilice para financiar la primera vivienda del afiliado. La tasa de interés del 4.99% es la más baja del mercado. Merck Benavides deja el Consejo de la Judicatura. Este lunes presentó su renuncia como consejero y con esa decisión el Pleno se queda con 3 de sus 5 miembros que están prorrogados en funciones desde el 29 de enero. Adriana Bermeo con el informe. Este lunes, Merck Benavides renunció a su cargo como vocal del Consejo de la Judicatura. Informó al Consejo de Participación Ciudadana y a la Asamblea. Tomó esa decisión porque se encontraba prorrogado en funciones junto al resto de vocales desde el 29 de enero de este año y porque, según explicó, debe cumplir con un compromiso académico. El motivo de fondo es que yo soy profesor de la Universidad Central del Ecuador. Y en la universidad pues tengo que ir a trabajar a tiempo completo por haber firmado un contrato por una beca de un PhD y eso hay que hacerlo por 7 años, 10 meses. Benavides cumplirá funciones hasta este miércoles y a partir de esa fecha el Pleno del Consejo de la Judicatura se quedará solo con 3 de sus 5 miembros, Mario Godoy, Solanda Goyes y Yolanda Yupangui. En este momento no hay un vocal suplente. Entonces tendrán que enfrentar la responsabilidad los 3, porque con 3 votos pueden aprobar todo lo que ellos quieran. Benavides era el vocal suplente de Juan José Morillo, que perdió su puesto en el Consejo el 28 de septiembre del 2023, cuando fue llamado a juicio por presunto tráfico de influencias en el caso Vocales, junto a Maribel Barreno. La renovación del Consejo de la Judicatura es uno de los pendientes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Para enero de este año ya debían estar designados los nuevos vocales. Sin embargo, no todas las funciones han enviado las ternas para escogerlos. Falta la del Ejecutivo. Los rescatistas aún no encuentran el cuerpo de la 5ª persona desaparecida en el colapso del puente Gonzalo y Casa Cornejo de Daule. Debido a la turbiedad del agua en el río, no se ha ubicado a la camioneta en la que se cree que quedó atrapado. Los trabajos aún van a tardar unos días, como lo informa Luis Alfredo Zúñiga. 5 días han pasado desde el colapso del puente Gonzalo y Casa Cornejo en Daule y hallar el cuerpo de Freddy Castro, la 5ª persona desaparecida, es cada vez más complejo. 18 buzos volvieron al río Daule este lunes, 2 de ellos facilitados por los familiares que piden rapidez y desesperan. Se sumergieron y buscaron, pero finalizada la jornada no hubo éxito y los trabajos van a tardar varios días. Durante el fin de semana llegó y se ensambló una grúa para retirar los vehículos que siguen sumergidos. 3 tráileres y una camioneta. En este último vehículo creen los rescatistas que está atrapado el cuerpo de Freddy Castro. Sin embargo, es el único auto que los buzos no han ubicado. Hay varias hipótesis, una de ellas es que está presionada por uno de los tráilers y otra que manejan los cuerpos de bomberos se haya enterrado con la fuerza de la corriente. Nos decían los bomberos que la corriente viene con una fuerza de 18 a 20 nudos. Aunque llegó una grúa, fue necesario poner una base de piedras en la ribera del río para que no se hunda. Luego se supo que el tráiler más expuesto está atrapado en los restos del puente. Ahora se espera la llegada de gabarras. Estimamos nosotros entre jueves y viernes ya poder tener los 2 tráilers que faltan ya pues aquí en tierra. Sobre la investigación de las causas del accidente y el argumento de la prefectura de que fue por sobrepeso, la Comisión de Tránsito aseguró este lunes que ni esta institución ni la concesionaria Conorte le solicitaron que controle el paso de vehículos en el puente. El gobierno de Estados Unidos insta a los migrantes indocumentados que utilicen la aplicación CBP Home para ejecutar su autodeportación. Este programa reemplaza al anterior CBP One. Me manda como... Presiona aquí y nada.
Y Chile declara alerta roja por incendios forestales en regiones del sur. El Servicio de Prevención y Respuesta ante Desastres reporta que las mayores afectaciones se dan en Biobío y la Araucanía, donde se han quemado 20 casas y se han emitido órdenes de evacuación. El gobierno declaró esta tarde que hay 27 incendios activos, que la mayoría son provocados, y la labor de los bomberos se dificulta por los vientos en la zona, con ráfagas que llegan a 60 kilómetros por hora. El grupo terrorista Hamas difundió un video de propaganda de 2 rehenes que siguen en la Franja de Gaza y que piden al gobierno de Israel que llegue a un acuerdo para que cesen los combates y puedan ser liberados. Los extremistas palestinos dicen que el tiempo se está terminando. Pedro Jiménez detalla la información. El video de poco más de 3 minutos muestra a Joseph Haim Ohana, de 24 años, y a Elkana Bogbot, de 36, implorando por un acuerdo entre el gobierno de Israel y el grupo Hamas. Se presentan como los prisioneros número 21 y número 22. Piden al gobierno de Benjamín Netanyahu que detenga los combates. Lo critican por declarar el fin de la tregua y dicen que el régimen de Israel los ha puesto en riesgo, que pensaron que con el alto al fuego del 19 de enero esta situación iba a terminar, y piden poner fin al sufrimiento de las familias y de la nación entera que los quiere de regreso en casa. Elkana Bogbot tiene además nacionalidad colombiana y ese gobierno ha realizado gestiones en Qatar, donde se desarrollan los diálogos de paz para conseguir su liberación. Aún hay 59 rehenes en Gaza. De ellos se estima que solo 22 siguen con vida. Benjamín Netanyahu ha asegurado que de ahora en adelante cualquier negociación se hará bajo condiciones de fuego. Incluso se habla de una posible nueva operación terrestre a gran escala. Pero el grupo Hamas declara que la liberación de los rehenes restantes y la devolución de los cuerpos de los fallecidos solo será posible cuando Israel pare los bombardeos. Estados Unidos busca que Ucrania y Rusia lleguen a un acuerdo para una tregua parcial. Los diálogos se desarrollan en Riad, capital de Arabia Saudita, y en ellos participan equipos técnicos y de defensa. La delegación estadounidense se reúne por separado con enviados de Volodymyr Zelensky y Vladimir Putin. El Hotel Ritz-Carlton en Riad, capital de Arabia Saudita, es la sede de esta nueva ronda de conversaciones impulsadas por Estados Unidos, que busca acuerdos preliminares en el camino hacia una solución definitiva de la guerra entre Rusia y Ucrania. El domingo se reunieron delegados de Washington y de Kiev, y este lunes, en medio de absoluto hermetismo, se dio el encuentro con la delegación rusa. Están enfocados en reactivar la llamada Iniciativa del Mar Negro, que en 2022 permitió dar seguridad a la navegación en la zona y exportar millones de toneladas de cereales y otros alimentos desde puertos ucranianos. Steve Witkoff, enviado del presidente Trump para Medio Oriente, asegura que un alto al fuego para los barcos entre ambos países puede ser el comienzo hacia un alto al fuego total. Voceros de la presidencia de Rusia han dicho que Vladimir Putin está de acuerdo con discutir la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desarrollada en estos encuentros por altos funcionarios del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca y el Departamento de Estado. Sobre las operaciones militares en tierra, en cambio, Rusia ha rechazado por ahora la idea de un cese al fuego total e inmediato durante al menos 30 días, planteando en su lugar solo el fin de los ataques contra la infraestructura energética de ambos países. Israel lanzó un ataque aéreo contra una sección del Hospital Nasser en la ciudad de Han Yunis, en la Franja de Gaza. La operación estuvo dirigida contra un miembro de la política del grupo Hamas, que murió por el bombardeo, que además cobró la vida de un adolescente de 16 años. El ejército israelí aseguró que el ataque se dio luego de un exhaustivo trabajo de inteligencia y con munición de precisión. 3 presos fueron encontrados muertos en la cárcel de Loja. Los cuerpos estaban en el baño de uno de los pabellones y, según información preliminar de la policía, habrían muerto por asfixia. 2 de los fallecidos eran hermanos y durante el levantamiento de los cadáveres, el centro penitenciario fue resguardado por 2 equipos de combate, alrededor de 40 militares y 40 policías. Una amplia zona productora de cacao y palma fue una de las más afectadas por el derrame de petróleo en Esmeraldas. Los habitantes del sector viven con la incertidumbre de qué pasará con sus cultivos. Francisco Garcés conversó con ellos.
Los 6 kilómetros río abajo desde el sitio de la rotura del oleoducto en Quinindé son de producción de cacao y palma, y en el futuro se sabrá qué pasará con la cosecha. La mancha de petróleo es visible en las plantas de cacao aledañas a la rotura del oleoducto, que ya se dan por perdidas. Más abajo, las propiedades dependen totalmente del río Caple para el riego. Y este es el panorama en algunas partes de ese río. El petróleo sigue en el agua y pese a los esfuerzos de limpieza, las manchas del hidrocarburo son persistentes. Esta propiedad en Chucaple tiene 300 hectáreas de palma y cacao. El riego depende del río. Porque ya aquí ya dejan, según arreglado eso, y ahí ya se acabó el problema según para ellos. Pero para uno que vive en el sector afectado, siguen los problemas. Lo mismo pasa en las propiedades de El Paraíso, Achiote, Cube y decenas de caseríos cuya actividad económica es la agricultura. Estas plantas de cacao tienen 8 meses y están empezando a cargar los primeros frutos. Están a apenas 30 metros del río del que depende su riego y en donde se hacen los trabajos de limpieza. Ahora la incertidumbre de los propietarios es qué va a pasar con esta producción. Los habitantes de la zona saben que las empresas de remediación ambiental saldrán de sus propiedades en algunos días y las pérdidas se podrán cuantificar solo cuando empiece la cosecha. Además, todavía no se normaliza el servicio de agua potable en Esmeraldas, pero hay avances. 130 sectores empezaron a recibir el líquido por turnos. Las autoridades trabajan en alternativas para ampliar la cobertura con nuevas bombas y plantas móviles de tratamiento. Elena Velasco informa que el objetivo es uno: asegurar el abastecimiento de agua potable en Esmeraldas, Atacames y Río Verde también. En Esmeraldas avanzan las acciones para recuperar el suministro de agua. La empresa pública mancomunada de agua potable ya ha restablecido el servicio en varias zonas de los cantones Esmeraldas, Atacames y Río Verde. Desde Termoesmeraldas, tanqueros continúan trasladando agua del río Teaune, que no presenta contaminación, hasta la planta de tratamiento de San Mateo. A diario llevan unos 250,000 litros que luego son tratados y distribuidos por tubería hacia 130 sectores. Llenamos el tanque de aire libre, el tanque de Santa Cruz y procedimos hacia la apertura y abastecer un poco el casco urbano. Unas 36,000 familias están recibiendo agua en sus viviendas, aunque por turnos de entre 2 y 3 horas al día. Mientras tanto, 15 técnicos de Petroecuador supervisan el funcionamiento de otras 2 bombas en San Mateo. Esta infraestructura permite captar agua a 8 metros de profundidad desde el río Esmeraldas. El líquido es bombeado hasta la planta de tratamiento, donde pasa por una prueba de calidad, para luego ser distribuido por la red. Y a unos 20 minutos en el área de producción de Termoesmeraldas se exploran más opciones para asegurar el abastecimiento. Con otras 2 bombas se capta agua del río Teaune y la envían hasta 2 reservorios. Luego pasa por filtrado y desinfección, etapas que se realizan en 3 plantas móviles que puso la Cruz Roja. Entre las 3 plantas estamos produciendo 10,000 litros de agua por hora. Y con esto, luego de esto, lo que hacemos es abastecer a los tanqueros, los cuales se encargan ya de esa distribución a nivel de territorio, en coordinación, vuelvo y repito, con los gobiernos locales, el MATE y otras instituciones que están trabajando en ese proceso de la distribución. Termoesmeraldas también reactivó su planta potabilizadora para incrementar la capacidad de distribución. Hemos coordinado aquí con CELEC, con el Ministerio de Energía y Minas, para también utilizar la planta de potabilización que está aquí en Termoesmeraldas y que se sumarán 100,000 litros más. Mientras se ejecutan estas medidas alternativas, las autoridades locales vigilan el caudal del río Esmeraldas para evitar que residuos de crudo vuelvan a ingresar a los pozos de captación. Debate. Escasez de propuestas. Con el eje de educación arrancó el debate presidencial entre ambos candidatos presidenciales. En este espacio se refirieron a la deserción y desayuno escolar, la mejora en cuanto a infraestructura y en cómo rescatar a los niños de los grupos criminales. Estefanía Arias con el resumen de sus posturas. ¿Qué medidas específicas implementará para mejorar la calidad de la educación pública?
reducir la deserción escolar y combatir la influencia de grupos delincuenciales sobre los estudiantes. La candidata por la Revolución Ciudadana, Luisa González, abrió el debate responsabilizando al gobierno de turno de que 72.000 jóvenes hayan salido del sistema educativo y de que un 90% de las escuelas estén deterioradas. Y su propuesta en educación fue contratar los maestros y maestras que fueron despedidos en este último tiempo y que los necesitamos. Otorgar los nombramientos definitivos a nuestros maestros y maestras y también la recategorización con la que debemos cumplir y el plan de capacitación. Y en cuanto a la deserción escolar, quitar las barreras de acceso a la educación. ¿Y a qué me refiero con barreras de acceso a la educación? El arreglo de la infraestructura. Para combatir la delincuencia vamos a declarar zonas seguras a las áreas educativas con cámaras de videovigilancia y patrullaje permanente, con una línea específica anónima para que denuncien casos de violencia. El candidato por ADN, Daniel Noboa, refutó que eran cifras incorrectas y aprovechó en la etapa de interpelación para hablar de su programa de becas. Vamos a fortalecer también el sistema de becas, como ya lo hemos hecho. 107.000 becas hemos entregado y 80.000 jóvenes en Acción han tenido la oportunidad de capacitarse y también tener un ingreso para sus familias, para ellos, para tener dignidad, para tener justicia, tanto que fue arrebatado en los últimos años. Pero González se mantuvo en que sus datos eran oficiales. Si no, ustedes revísenlo. Les invito a contrastar las cifras que estoy dando y que corresponden a las organizaciones del Estado. Luego fue el turno de Noboa de responder la misma pregunta del primer eje. Las escuelas. Vamos a trabajar en infraestructura. Asimismo, todos los jóvenes van a tener la oportunidad de acceder a educación superior. En educación telemática, asimismo con institutos. Vamos a eliminar cualquier tipo de examen para que puedan entrar directamente y los jóvenes estén ocupados. Inscribiremos también 100.000 jóvenes, porque vamos a entregar 100.000 becas para que aprendan inglés. En el próximo gobierno, a los 4 años, incrementaremos nuestras becas. Asimismo, les daremos acceso a bonos para emprendimiento a nuestros jóvenes emprendedores. Pero González cuestionó las propuestas de Noboa, asegurando que ni siquiera ha cumplido con sus ofrecimientos del 2023. Noboa, no mienta. En este espacio usted dijo que el 100%, que todos los jóvenes graduados del colegio iban a ingresar a la universidad. Se postularon 394 jóvenes, 250.000 se quedaron fuera del sistema educativo. Y usted dijo que cuando no se roba alcanza. Le pregunto una vez más, ¿está robando? Porque no está alcanzando. Claramente no. Esas malas mañas son de hace 10 años. Sí, vamos a darle la oportunidad a todos los jóvenes de salir adelante. Darles becas a madres solteras que no tienen ninguna otra oportunidad. Asimismo, como implementar un sistema de residencias a nivel nacional para poder aprovechar la infraestructura nacional. Y cerró el debate ofreciendo más becas estudiantiles, ofreciendo incluso una a la candidata González para que aprenda economía. De esta manera hemos terminado el primer eje temático de Ecuador Debate. En el bloque para hablar sobre economía y empleo, nuevamente se desviaron los candidatos del eje temático y priorizaron la confrontación sobre un tema, la dolarización. Diego Cuenca describe los momentos más destacados al abordar ese tema. El cuarto eje temático del debate presidencial fue economía y empleo. Al inicio de ese bloque, los candidatos tenían que decir las propuestas para hacer crecer la economía y traer inversión extranjera. En los 2 primeros minutos, Daniel Noboa se concentró en acusar al correísmo de querer deshacerse de la dolarización y describió medidas que según él fortalecerán esa moneda estadounidense. Nuestra proyección de crecimiento en el 2025 va a ser del 4%. ¿Por qué? Porque ya tenemos estabilizada nuestra balanza de pagos, tenemos estabilizada la dolarización. Dolarización que todas las figuras importantes de la Revolución Ciudadana dicen que es una medida perversa. El mismo vicepresidente, candidato a vicepresidente de Luisa González, que es Diego Borja, dice que incluso tenía una tesis hecha sobre cómo desdolarizar al Ecuador. Ahora, ¿cómo lo quieren hacer? Con una moneda disque paralela, una moneda electrónica y ciertos pagos y deudas del Estado, irlas pagando con estos ecuadólares. Esa es una desdolarización lenta y dolorosa. Luisa te desdolariza.
Luisa González aclaró su postura sobre la moneda oficial y describió cómo inyectar liquidez a los grupos de la economía popular. La dolarización es muy importante para este país y quiero ser muy clara y enfática. Se garantiza, y repito, se garantiza y se fortalecerá con orden, trabajo y paz. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero, vamos a bajar el IVA, porque lo único que hicieron fue meterle la mano al bolsillo de los ecuatorianos y contraer la economía. Vamos a hacer también una reactivación productiva a través de la inversión pública eficiente, a través de las alianzas público-privadas, alianzas estratégicas, y empezaremos por la energía para que no volvamos a tener los terribles apagones. Noboa interpeló y en un minuto insistió en cuestionar el correísmo sobre la dolarización. Por una parte dicen una cosa, por otra parte Arauz, que es secretario de la Revolución Ciudadana, a cada rato habla de una moneda paralela, a cada rato hablan de los ecuadólares y así devaluar todo en la economía nacional. González se defendió atacando la gestión económica del gobierno de Noboa. Aquí no está Andrés Arauz, aquí está Luisa González. Y yo sí sé gobernar y gestionar el sector público. 7 millones de pobres y 250.000 desempleados en tu gobierno. 2 millones de personas sacamos nosotros de la pobreza. Noboa aprovechó para cerrar su intervención describiendo las ayudas que dará a emprendedores. Y madres solteras que están en un estado en este momento difícil, les daremos un bono de $1.000. 100.000 personas con un bono de $1.000 para reactivar sus pequeños negocios. Eso de ahí es una propuesta. El debate sobre economía y empleo duró 21 minutos, pero de ese tiempo ambos candidatos solo destinaron 6 minutos para hablar de sus propuestas. En los otros 15 minutos se dedicaron al cruce de acusaciones. Y a tono con el resto del debate, el eje de gobernabilidad también dejó pocas propuestas en claro. Daniel Noboa reiteró su intención de llamar a una asamblea constituyente, mientras que Luisa González reveló que sí reconocerá el gobierno de Nicolás Maduro si es que ella llega a la presidencia de la República. Tal vez no hubo propuestas, pero sí revelaciones. Gobernabilidad. En este eje, ambos candidatos aprovecharon las preguntas cerradas para tratar de cercar a su contrincante con temas de los que no pudieran escapar. ¿Vas a reconocer al gobierno totalitario y dictatorial de Nicolás Maduro? Es una pregunta súper clara. ¿Sí o no? No divagues como hiciste en CNN. Sí. La candidata de la Revolución Ciudadana también utilizó su turno para tocar un tema espinoso. ¿Le va a cobrar a su familia lo que le debe al SRI, los 94 millones de dólares? No. Candidato. Argumente su respuesta, candidato, en un minuto. El SRI tiene que seguir todos sus procedimientos para todas las personas. Pero más allá de la polémica estaba el hecho de saber cómo gobernaría cada uno en caso de llegar al poder. La pregunta que se planteó a ambos candidatos tuvo que ver con las alianzas en la Asamblea, con encontrar formas de unidad por el bien del país. En el año 2023 le dije a Daniel Noboa, cuente con la bancada de la Revolución Ciudadana para todo lo que fuera. Construir este país con seguridad, generación de empleo, dignidad, que podamos volver a tener un país que camine. Y cumplimos nuestra palabra. Le dimos todo el apoyo. Ya si no pudo, ya no es nuestra culpa. Nosotros sí tenemos apertura con todos los movimientos y partidos que quieran participar en este nuevo Ecuador. Y asimismo buscaremos una constituyente para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, para declarar el dólar como moneda única, para permitir la asistencia internacional y devolver también bases internacionales en el Ecuador. En medio de sus intervenciones, cada candidato hizo preguntas o acusaciones que el otro evitó responder. Luisa González. ¿Estás aquí como presidente en funciones o como candidato? ¿Encargaste la vicepresidencia a Verónica Abad, que es a quien corresponde constitucionalmente, o no? Y Daniel Noboa. Tú tienes dos glosas, una de $800.000 y otra de $130.000 cuando trabajabas en el exterior. También usabas pues para pasear el avión presidencial sin ser presidente, pero como dices que el gobierno de Correa era tu gobierno, ya pensabas que el avión presidencial era tu
avión. El eje de gobernabilidad fue el último. Gracias a los dos candidatos. Después vino el mensaje final y el cierre del debate, que se supone debió sumar elementos de juicio para que los ecuatorianos elijan por quién votar. El enfoque técnico ha sido un esfuerzo del Consejo Nacional. El ministro del Interior denunció este lunes que 2 funcionarios del municipio de Guayaquil fueron detenidos cuando colocaban pancartas con mensajes ofensivos en contra del presidente Daniel Noboa. El alcalde de Guayaquil rechazó ese acto y aseguró que las personas ya fueron separadas de la institución. Al mediodía de este lunes, el ministro del Interior, John Rimberg, denunció que 2 funcionarios de la alcaldía de Guayaquil y un funcionario del terminal terrestre fueron detenidos por la policía en horas de la madrugada, mientras colocaban propaganda, según él, ofensiva contra el presidente Daniel Noboa. Y si alguien quiere decir que eso no es verdad, les dejo aquí los documentos que demuestran que los empleados son activos. El ministro compartió imágenes de las 13 pancartas que, según indicó, estaban listas para ser desplegadas en la ciudad y criticó el uso de recursos públicos para hacer campaña política. Además, reveló que en el vehículo en el que se movilizaban los detenidos se encontraron chalecos del municipio de Guayaquil. El alcalde Aquiles Álvarez se pronunció en su cuenta de la red social X, pidió al ministro que los haga declarar sobre quiénes realmente los enviaron y aseguró que los funcionarios han sido separados del municipio, aunque no precisó desde cuándo. En otro hecho, esta mañana el puente de la Unidad Nacional, que conecta Guayaquil, Durán y San Borondón, amaneció con decenas de carteles del partido ADN y la imagen del presidente Daniel Noboa, junto con la leyenda Sarmiento es pueblo. No es la primera vez que ocurre en este viaducto, que es competencia del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. En abril del 2024, previo a la consulta popular, y en enero de este año, para la primera vuelta electoral, aparecieron letreros similares que poco después fueron retirados. Cuando la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral esté ejecutoriada, Verónica Abad quedaría inhabilitada de cumplir sus funciones como vicepresidenta de la República, según 2 juristas consultados por Televistazo, y por lo tanto en un periodo de ausencia temporal. Patricio Díaz tiene más información. La vicepresidenta Verónica Abad quedará inhabilitada de ejercer su cargo, según juristas. Esto en cuanto quede ejecutoriada la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral, que suspendió sus derechos de participación durante 2 años. La notificación de la sentencia se remite a las partes vinculadas al proceso y también al Ministerio de Trabajo, que debe incluir en su sistema la inhabilitación de Abad. Según el constitucionalista Javier Palacios, si bien no se trata de una destitución, el dictamen le impide cumplir sus funciones. Y por lo tanto se configuraría una ausencia temporal de la vicepresidenta de la República, quedando habilitado el presidente a designar a cualquiera de entre sus ministros a quien le reemplace de manera temporal hasta que se pueda convertir en definitiva esta ausencia de la señora vicepresidenta. Esto le permitirá al presidente de la República, mientras hace campaña, encargar la presidencia a alguien de su confianza. Yo no creo que él pida licencia, porque si él pide licencia, quien le debe conceder la misma es la Asamblea Nacional, y me parece que la Asamblea Nacional, por cómo están las cosas, no le concedería o intentaría al menos entorpecer el proceso. Yo creo que el presidente de la República invocará nuevamente la otra causal constitucional para ausentarse, que es la fuerza mayor. Según el jurista Esteban Ron, el Tribunal Contencioso Electoral debe notificar a la Asamblea de la ausencia temporal de Abad. Cuando ésta supere 90 días, se convierte en definitiva. Y el presidente, a su vez, deberá remitir una terna para la elección de una nueva vicepresidenta. Pero Abad tiene una opción. Puede presentar una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional que evite su separación del cargo de vicepresidenta. Esteban Ron dice que hay precedentes sobre el tema. Que no se podría, en este caso, suspender ejercicios de cargo o destituir ejercicios de cargo del presidente y vicepresidenta o vicepresidente por mecanismos no constitucionales. Es decir, solamente puede destituirse un mandatario mediante juicio político. Las acciones extraordinarias de protección suelen ser resueltas por la Corte luego de algunas semanas, por lo que el trámite para recuperar el cargo puede tomar más allá del cierre de campaña.
Lenin Almachi, uno de los sobrevivientes de la avalancha en el volcán Cotopaxi, salvó a 7 andinistas quienes quedaron atrapados en la nieve. Logró esta hazaña pese a sus lesiones y 2 costillas rotas. Paul Romero conversó con él y nos relató los dramáticos momentos que vivieron. Estuvo demasiado traumático. Afortunadamente estamos vivos todos. Lenin Almachi, montañista de 42 años, vio la muerte la madrugada del domingo 16 de marzo, mientras estaba a 5.800 metros en el volcán Cotopaxi, a 98 metros de la cumbre. Con 12 montañistas había caminado 4 horas hasta la pared rocosa Yanasacha, el último obstáculo natural. Era a las 5 de la mañana con 45 minutos, la temperatura 15 grados bajo cero, en medio de la bruma, cuando ocurrió lo imprevisto. Nos tragó absolutamente todo. Vi que como la placa se rompió tal vez a unos 5 metros sobre nosotros, como literalmente se rompió la montaña y nos llevó ladera abajo a todos. Recuerda que mientras la avalancha le arrastraba, pensó que moriría. Esa nieve se vuelve tan fina que entra por todos por orejas, por nariz, boca, entra en los ojos no puedes ver absolutamente nada, solamente sientes que te estás ahogando. Ya en un momento sentí un vacío de unos 2 o 3 segundos y dije, una grieta o un abismo por último. Y dije, ya aquí fue. Describió 2 de los momentos más críticos del accidente. Cuando sentí el segundo vacío, que fue el más alto, y es cuando caigo de este lado derecho, no sé si fue una piedra o fue mi propio brazo, que sentí un crujido enorme, como una nuez gigante que se rompía. Sentí hasta el cerebro como se rompió mis costillas en ese momento. Con lo último tosí y logré evacuar la nieve que tenía dentro de mi boca, de mi nariz, y respiré nuevamente. Y venía otra ola de nieve, más fuerte, más grande, sobre esta primera ola. Entonces dije, ya está, yo no voy a poder, porque estaba ya al límite de entre la vida y la muerte. Entonces, si eso me embiste, ya no puedo, no voy a poder. La avalancha le arrastró 500 metros. Aguantó el dolor para salvar a 7 compañeros de travesía. Apenas tuve movilidad de mis manos, pues me acerqué donde Vanessa para ver cómo estaba. Le vi que tenía una cortada. Le hice un torniquete en el brazo. Le evalué piernas, reflejos, signos vitales, estaba bien. Me acerqué donde las otras personas a ver cómo estaban. Podían moverse. Les quité la nieve que tenían encima. Finalmente les logro estabilizar a mis compañeros. Hacia abajo sonaban unos gritos desgarradores de personas pidiendo ayuda. Entonces le dije a este chico que se llama Nick, le di un piolet y le dije, por favor, ve a ayudarles. Tal vez alguien está enterrado abajo y necesita que le rescaten. Y él bajó. Entonces, mientras yo le estabilizaba al resto de los chicos que estaban ahí, les vi que podían ponerse de pie, igual cojeando, con dolores. Le dije, chicos, tenemos que salir de aquí, vámonos. El noble Cotopaxi nos perdonó la vida. La fría experiencia no le derrotó, porque su amor por las montañas es más grande. Lenin se recupera de las lesiones en su casa y espera escalar una vez más el Cotopaxi. Shakira es tendencia en las redes sociales con el tema Última, una canción que habla de su ruptura amorosa con Gerard Piqué. Además, la cantautora ecuatoriana Mirela Chesa presenta su nuevo videoclip para Encajar, filmado en Montañita y también en Olón. Ya viene la información del espectáculo con Ana María Palacios. Shakira es tendencia en las redes sociales con el tema Última, dedicado a su expareja Gerard Piqué. Tiene una letra melancólica en la que habla de un amor que se desvaneció con el tiempo. La colombiana hizo el lanzamiento de forma sorpresiva para celebrar el año del estreno de su álbum Las Mujeres Ya No Lloran. El videoclip se grabó en locaciones de Nueva York. Mirela Chesa recorre Ecuador en el videoclip de la canción Para Encajar. En un gusanito visita las playas de Montañita y Olón. Muestra a la gente su cotidianidad y disfruta con ellos de los pequeños detalles. Cristian Nodal presenta la canción de despecho El Amigo. Habla sobre el dolor de perder a alguien por equivocaciones del pasado. Él hace todo lo posible por recuperarla, pero ella ya tiene otra pareja. El videoclip es tendencia en YouTube. Arcángel y Belle estrenan el reggaetón Por Vos. El videoclip está protagonizado por la modelo Isabela Ladera y fue filmado en las playas de Puerto Rico. Cantan a una mujer a la que quieren conquistar. Destacan su belleza y su forma de ser. Mañana en Contacto Directo, ¿qué papel jugó la dolarización en el debate presidencial?
Lo analizarán el exministro de Economía Fausto Ortiz y la expresidenta del Colegio de Economistas María Herrera. Y les recordamos, amigos, que en nuestras redes sociales encontrarán los lugares en donde pueden colaborar con sus donaciones para los afectados en la provincia de Esmeraldas tras el derrame de crudo. Los esperamos también en la primera emisión de Televistazo en vivo por ecuavisa.com y Ecuavisa Play. Buenas noches.